Vamos a informar oportunamente. La cautelar a Sergio Muñoz está haciendo un repaso, ¿no es cierto?, por los antecedentes que se entregaron en esta formalización la jueza. Así es que vamos a aprovechar este instante para conversar, para hacer una entrevista con Alberto Prest, abogado de este caso, ¿no es cierto?, Hermosilla, que ya tiene a Sergio Muñoz a punto, ¿no es cierto?, de conocer sus cautelares. ¿Cómo está, Alberto? Hola, Julio, muy buenas tardes, saludos de acá desde Honduras. Bueno, Alberto, ¿qué le ha parecido todo esto que está pasando en nuestro país? Primero que todo. Bueno, lo he dicho en otras entrevistas, para mí este es el peor caso de corrupción que hemos tenido en nuestra historia y no quiero ser exagerado con esto. ¿Y por qué lo digo? Porque esto no tiene que ver con la naturaleza de la cantidad de dinero que se haya robado, sino que tiene que ver con finalmente el poder y la democracia misma. Hay que entender que aquí además no ocurre un hecho puntual de una persona puntual en un momento determinado, sino que aquí tenemos que nuestra Policía de Investigaciones, su sistema de inteligencia, al menos por una década, estuvo manejado por dos personas, una que está acusada por fraude al fisco y lavado de activos, y otra que hoy día vemos que está siendo imputada por delitos de tal gravedad como es la filtración de información reservada en materia de lavado de activos. Por lo cual, además, viendo que esta información se le filtraba a un abogado, un muy mal abogado, pero un abogado como es Luis Hermosilla y con todos sus vínculos de poder transversales como lo que hemos visto, creo que es algo que pone en jaque y que debe tener a mucha gente muy nerviosa en este momento. Claro, la verdad es que es importante lo que usted dice porque finalmente acá nosotros no sabemos y quizás nunca sabremos, ¿no es cierto?, los tentáculos que tenían todas estas filtraciones, ni a cuántos se filtraba, ni a quiénes se le entregaba información privilegiada antes de comparecer, ¿no es cierto?, a la justicia. Sí, claramente, porque aquí, para mal, digamos, de Muñoz, Hermosilla no borraba los mensajes, pero tenemos que ver si Muñoz lo hacía con Hermosilla, lo hacía con alguien más, o esto es como quiere decir el abogado defensor, que casi era una amistad de churrasco y de parrillada, donde se contaban cosas que eran nimias. A mí me parece bastante inverosímil el creer aquello, más cuando estamos hablando de un oficial que tuvo a cargo la inteligencia. O sea, si hay alguien que sabe y que debiese saber lo que es un secreto y la cautela y evidentemente la confidencialidad que se debe tratar en estas materias, es alguien que manejó la inteligencia. Pero vuelvo a insistir, a mí lo que me parece también más grave es que habiendo vivido la quema del metro, habiendo vivido o viviendo la infiltración de redes de crimen organizado, y siempre las preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿y qué pasa con la inteligencia? Ya sabemos qué era lo que pasaba con la inteligencia, al menos de la PDI. Bueno, a ver, va a ser difícil probar hasta dónde llegaba la información de Muñoz. Va a tener que abrirse un espacio importante de investigación para tratar de conocer lo más posible en qué influyeron estas filtraciones en todos estos casos. Va a ser difícil y va a ser difícil no solamente por argumentos técnicos jurídicos, sino porque, vuelvo a insistir, creo que hay muchas personas que hoy día están con freno de mano, que tienen miedo, que quizás se van a ver involucradas en estos casos de manera directa o indirecta, y como tú bien decías, no sabemos a dónde pueden haber llegado estos tentáculos. A mí me llama profundamente la atención que, por ejemplo, Hermosilla todavía no sea formalizado y que hoy día, junto con hablar de violación de secretos, no estemos hablando del delito soborno, del delito cohecho en el caso de Muñoz y en el caso de soborno en el caso de Hermosilla. Él dice muy bien que tenía una misión que cumplió, y que además se dice, por la misma publicación que hace la radio, de que este nombramiento de Muñoz como director se parrilló en la casa de Muñoz, y después Hermosilla le dice misión cumplida. Eso para mí, y lo hablaba ayer con destacados penalistas, y lo hablé con 3 penalistas distintos, para todos, para nosotros 4, constituía claramente lo que señala nuestro Código Penal después de las reformas al tipo penal de cohecho soborno. Por lo cual esperamos que el Ministerio Público no solamente avance en esta línea y esto se quede más bien como una amistad donde se cruzaron determinados límites, sino que se vea la magnitud de esto. ¿Cuántos cargos más se parrillaron? ¿Solamente el de Muñoz o hay otros más? ¿De qué estamos hablando? ¿En manos de quién hemos estado? En nuestras policías y también en nuestra clase política. Y como digo, aquí hoy día vi como algunos rasgaban vestiduras de un lado y de otro,
de manera bastante transversal, porque al menos el señor Hermosilla participaba del chat de la izquierda y del chat de la derecha. Claro, bueno, pero aquí también Hermosilla, eh, por decirlo sencillo, simple, llegó a trabajar en La Moneda, digamos. ¿Cómo una persona como Hermosilla trabaja en un segundo piso de La Moneda asesorando a un ministerio tan importante? ¿No es cierto? Con los antecedentes que tenía. Es impactante porque además si uno ve el récord de Hermosilla como litigante, no era un muy buen récord. Sus causas más emblemáticas fueron rotundos fracasos judiciales, pero parece que Hermosilla ocupando, no parece, porque la verdad que él mismo lo reconoce. Después la defensa de Hermosilla dice que más bien esto eran cosas que él dice como para impresionar, pero que no eran realidad, que él tenía contactos y que ocupaba herramientas que son herramientas que él dice son delictivas. Lo que tenemos, el problema que se tiene, que eso hay que probarlo judicialmente, y claramente hasta el momento el Ministerio Público no ha sido capaz ni siquiera de generar la convicción para formalizarlo para algunos de este tipo de delitos. Era solamente con Muñoz, ocurría con otras policías, era con el Servicio de Impuestos Internos, era con la CMF, ¿con quién más? O sea, hasta dónde llegaba esta red, y yo creo que es importante no perder el foco de Hermosilla y el foco de lo que estamos hablando ahí. Como abogado, ¿qué puedo decir? Quizás cuántas veces no me tocó nunca litigar contra Hermosilla, pero colegas pueden haber perdido causas porque la contraparte contaba con información que era imposible de manera honesta de obtener. Bueno, qué golpe a la flotación de un país este tipo de situaciones, ¿o no, Alberto? Con lo que usted está diciendo, ¿no? Juicios que se pueden ver completamente alterados, gente que ha cometido delito y que se puede salvar porque sabe qué diligencias vienen, puede esconder pruebas, puede hacer perder computadores. O sea, lo que estamos frente a una situación que le pega al punto de flotación de la confianza que debe tener un país en su justicia. Mira, como te comentaba al inicio de esta entrevista, yo estoy en este momento en un lugar que se llama Ciguatepeque, en Honduras, trabajando en materias de anticorrupción, en uno de los países más afectados por este fenómeno, que tiene de hecho su expresidente condenado por narcotráfico en Estados Unidos, el expresidente Juan Orlando Hernández. Y cuando partía hoy día mi conversación con funcionarios públicos, les explicaba lo que estábamos viviendo en Chile y no lo podían creer. Y la verdad, llevando tanto tiempo en esta materia, cuando ocurre esto, quizás hay que hacer una autocrítica de ingenuidad, digamos. Uno tampoco lo podía creer, porque y no hay que hacerse los locos. Estamos con un severo problema de corrupción en el país, que ya llegó a las altas esferas, que no nos diferencia del resto de Latinoamérica, y espero que las tesis más terribles, digamos, que estas filtraciones podrían haber ido también a otros intervinientes. Imagínate que pudiera ir a bandas de crimen organizado, no solamente en temas de corrupción política, estaríamos hablando de cosas de extremada gravedad, pero después cuando uno piensa y dice, bueno, ¿cómo fue tan fácil que se infiltraran en Chile bandas de crimen organizado? Bueno, hay que responder todas esas preguntas. No quiero ser irresponsable en lo que estoy diciendo, quiero solamente hablar desde el dolor y desde la rabia que uno siente como chileno y también como abogado en estas materias. Es un golpe. Ahí estamos, sí, Alberto, se cortó un poquito. Estamos con Alberto Precht desde Honduras, conversando precisamente de este tema del caso Hermosilla. Vamos a tratar de poder retomar esta conversación, ¿no es cierto? Estamos conversando con Alberto Precht desde Honduras. Vamos a la... A ver, parece que hay prisión preventiva. Bueno, retomamos. Prisión preventiva finalmente indispensable. Encuentro la jueza que Sergio Muñoz quede en prisión preventiva después de todos los antecedentes que se han conocido. ¿Cómo reaccionan las autoridades? Lo vamos a estar conociendo en un ratito más en la radio. Seguramente haremos entrevistas a parlamentarios, entrevistas a analistas sobre este tema, pero también queremos saber su impresión. Queremos saber su impresión, la impresión de nuestros auditores. Por la naturaleza de sus delitos, dijo la jueza cuando habló de que podría intervenir en la investigación. Jacqueline de Rancagua quiere poner esto en la mesa, en la agenda. ¿Qué opina la gente?
qué opinan nuestros auditores. También tenemos abiertos los micrófonos más 569-9200-7888. Sergio Muñoz finalmente queda en prisión preventiva. Sergio Muñoz, exdirector general de la PDI, queda en prisión preventiva. JC, hay que darse cuenta que los fiscales recurren a las policías para perseguir la corrupción. Por lo tanto, todo mal. Si los policías fallan... Estamos con Alberto Preja, abogado, precisamente especialista en estos casos de corrupción desde Honduras. Alberto, justo conocimos finalmente la decisión de la jueza de dejar en prisión preventiva al exdirector de la PDI. Sí, estamos hablando de delitos que tienen pena de crimen, si bien ella desvirtúa una de las hipótesis del Código Penal respecto a la afectación de causa pública por el momento. Eso es algo que seguramente se va a tener que revisar. Ella pone algo muy claro sobre la mesa. Si hay alguien que puede poner en peligro una investigación, valga la redundancia, incluso en el absurdo, es el director nacional de la Policía de Investigaciones. Entonces, muy bien que así sea. Espero que efectivamente cumpla esta prisión preventiva. La va a seguramente cumplir en un recinto de la Policía de Investigaciones. Esperemos que la cumpla de una manera sobria, no como otros casos que hemos visto de exdirectivos o altos mandos que han cumplido de manera no sobria esta prisión preventiva. La defensa tendrá evidentemente el derecho a poder revisarla cuantas veces quiera. Alberto, nos vamos a un extra, te agradecemos, te enviamos un abrazo gigante, gracias por estar con nosotros.